Vamos a encontrar extremos absolutos dentro de una restricción, o lo que es lo mismo, dentro de un conjunto. Estos ejercicios se dividen en dos partes. Primero hay que buscar puntos interiores y después puntos que están en la frontera. Para encontrar los puntos en la frontera se puede hacer con el método de los multiplicadores de Lagrange o con el método que vamos a hacer en este vídeo. Si queréis ver el método de los multiplicadores de Lagrange, os dejo un vídeo aquí debajo, en el primer comentario y en la descripción, además de más vídeos de funciones sobre varias variables. Pues empezamos. Hola, soy Cristina y estás en Prof in the House. Tenemos que buscar puntos candidatos a ser extremos absolutos. Primero hay que buscar los puntos que están en el interior del conjunto, en el interior de la restricción. Pues primero, encontramos los extremos relativos de la función, es decir, hacemos las derivadas parciales, las igualamos a 0 y encontramos nuestros puntos críticos, nuestros candidatos a máximos, mínimos relativos y puntos de silla. Si me piden que los clasifique, tendré que hacer el hessiano para saber qué son. Pero si no me lo piden, no hace falta ni que sepa lo que son. Me da igual si son máximos, mínimos o puntos de silla. Para que estos puntos puedan ser extremos absolutos, tiene que estar dentro del conjunto, dentro de mi restricción. Pues vamos a hacer esta primera parte. Vamos a buscar nuestros primeros candidatos a extremos absolutos buscando los puntos críticos. Tenemos que hacer las derivadas parciales. Empezamos con la derivada parcial respecto de x. Respecto de x nos queda 2x, aquí queda 0, la y es como si fuese una constante, me queda menos y derivada de x, 1. Y esto lo igualamos a 0. Hacemos la derivada respecto de y nos quedará muy parecida. 2y menos x más 1 y lo igualamos a 0. Si despejamos la y de aquí, que queda 2x más 1 igual a y. Como ya tengo la y despejada, lo marco para no perderlo. Normalmente cuando calculamos máximos y mínimos, la parte más difícil es resolver el sistema de ecuaciones. A veces puede ser súper largo. En este caso es sencillo, pero a veces cuesta un poco. Sustituimos la y en la otra ecuación, nos queda 2x más 1 menos x más 1 igual a 0. Si desarrollamos esto y sumamos lo que podamos, nos queda... Si despejamos la x de aquí, nos queda menos 3 entre 3, nos queda menos 1. Pues ya tenemos la x, sustituimos la x aquí arriba. Nos queda que y es igual a 2 por menos 1 más 1 y nos queda igual a menos 1 también. Ya tenemos un punto crítico. Si tuviésemos que clasificarlo, tendríamos que hacer el hessiano y mirar si es un máximo, un mínimo relativo o un punto de silla. Pero como en este problema no lo piden, pues no lo vamos a hacer. Para que sea candidato a extremo absoluto, tiene que estar dentro de este conjunto. Vamos a hacerlo. En el siguiente paso, nos hemos saltado el 2, tenemos que ver si estos puntos están dentro del conjunto A, dentro de la restricción. Si los puntos, en este caso solamente tenemos uno, si el punto está dentro de este conjunto, tiene que cumplir todas las inecuaciones del conjunto. Podemos apuntarlas. Tenemos que x más y tiene que ser mayor o igual que menos 3, que x tiene que ser menor o igual que y que y tiene que ser menor o igual que 0. Mi punto es el menos 1, menos 1. Mi x vale menos 1, mi vale menos 1, menos 1 menos 1 es mayor o igual que menos 3. Pues sí, menos 2 es mayor o igual que menos 3. X menor o igual que y, menos 1 que es la x, ¿es menor o igual que la y que también es menos 1? Sí, porque como son iguales se cumple. Y la y que es menos 1 es menor o igual que 0, pues también. Como cumple todas las inecuaciones, quiere decir que está dentro de la restricción. Así que este punto es mi primer candidato a extremo absoluto. Ya hemos encontrado los puntos interiores, ahora vamos con la segunda parte, a buscar los puntos en la frontera. Empezamos la segunda parte del problema. Ahora, aparte de los puntos interiores, podemos tener puntos que están en la frontera de la restricción, en la frontera del conjunto A, que pueden ser candidatos a extremos absolutos. Se suele hacer de dos maneras. Si en la restricción solamente me dan una función, es recomendable hacerlo por el método de multiplicadores de Lagrange. Si, como en este caso, mi restricción tiene varias funciones, aquí tengo varias rectas, es recomendable hacerlo por el método que vamos a hacer en este vídeo. El método de los multiplicadores de Lagrange también lo podemos usar cuando tenemos varias funciones, pero puede quedar muy largo y puede ser un poco complicado. Así que por eso, normalmente, si solamente nos dan una función dentro del conjunto, dentro de la restricción, multiplicadores de Lagrange. Pero si aquí me dan varias funciones, pues nos vamos al método que vamos a hacer ahora. Tenéis el vídeo de multiplicadores de Lagrange abajo. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Primero, dibujaremos el conjunto, dibujaremos la restricción.
Después encontraremos los puntos de corte de todas estas rectas. Y después sustituiremos cada recta en nuestra función y encontraremos extremos relativos. Se ve más claro con el ejemplo que no leído así de teoría. Para buscar los puntos frontera, lo primero que vamos a hacer, es muy útil, es dibujar este conjunto, la restricción. Empiezo con esta recta de aquí, que es la x más y mayor o igual que menos 3. Si paso la x al otro lado, me queda que es igual a menos 3 menos x. Pues tengo que dibujar la recta igual a menos 3 menos x. Para dibujarla sin equivocarme, aquí pongo x, aquí pongo que la y es igual a menos 3 menos x y sustituyo un par de puntos. Cuando la x vale 0, la y vale menos 3. Cuando la x vale menos 3, me queda aquí un 3 positivo. Así que cuando la x vale menos 3, la y vale 0. Como ya sé que me queda en el tercer cuadrante, voy a dibujar así los ejes. Este es el de las y, este es el de las x. Me ha quedado el punto x igual a 0 igual a menos 3, 2 aquí, y el menos 3, 2 aquí más o menos, 0. Así que me ha quedado esta recta de aquí. Bueno, no me ha quedado tan mal. Es muy útil hacerse el dibujo grande y apuntar lo que es cada cosa. Esta es mi recta y igual a menos 3 menos x. Ahora vamos a dibujar esta de aquí, x menor o igual que y. Es decir, vamos a dibujar la recta x igual a y. Si doy valores, está muy fácil. Cuando la x vale 0, la y vale 0. Y cuando la x vale 1, mi y vale 1. Pues este es el 0, 0. Este sería el 1, 1. Pues es la recta que pasa por aquí en medio. Lo apunto. Esta es la recta y igual a x. Por último tenemos la recta y menor o igual que 0. Así que vamos a dibujar la y igual a 0. La y es la altura, mi y igual a 0 es esta recta de aquí. Y lo apunto. Tiene que quedar y por debajo de 0 es esta parte de abajo de aquí. X por debajo de y es esta parte de aquí. Y x más y mayor o igual que 3 es la parte de arriba. Así que tenemos este recinto de aquí. Borro todo esto y seguimos. Una vez tenemos ya el dibujo, tenemos que encontrar los puntos de corte de estas tres rectas. Si yo tengo una función, por ejemplo esta, y busco máximos y mínimos, pues aquí tendría un máximo y aquí tendría un mínimo relativo. Si ahora la acoto desde el punto A hasta el punto B, ahora tengo mi función dentro de una restricción. La tengo acotada entre A y B. Si ahora busco los extremos absolutos, como mínimo absoluto tendré este punto de aquí, pero como máximo absoluto tendré este punto de aquí. Por eso cuando buscamos extremos absolutos tenemos que tener en cuenta los puntos frontera. Los dos puntos de la frontera pueden ser candidatos a extremos absolutos. Vamos a buscar los puntos de corte que serán candidatos a extremos absolutos. Primero, este punto de aquí, que es el fácil porque ya lo veo a ojo, veo que este punto de aquí es el 0, 0. El 0, 0 ya será un candidato a extremo absoluto. Ahora voy a buscar este punto de aquí, que es el punto de corte de esta recta, que es la recta y igual a menos 3 menos x, y corta con esta recta de aquí, que es la y igual a 0. Sustituyo la y por 0, me queda menos 3 menos x. Si paso la x al otro lado, me queda que la x es igual a menos 3. Pues este punto de aquí es el menos 3, 0. Ya tengo otro candidato a extremo absoluto. Ahora buscamos el tercer punto, que es donde corta la recta igual a menos 3 menos x, con la recta y igual a x. Súper recomendable hacerse el dibujo un poquito grande y marcar bien qué es cada curva, para no liaros. Sustituyo la y por x, me queda que x es igual a menos 3 menos x. Paso la otra x al otro lado sumando, me quedará 2x es igual a menos 3, pues x es igual a menos 3 medios y mi y pues es igual a lo mismo, como es igual a x a menos 3 medios. Así que este punto de aquí es el menos 3 medios menos 3 medios. Pues ya tenemos como candidatos a extremos absolutos el punto crítico que me había salido al principio y estos tres puntos de corte. Ahora nos falta la última parte, que es la más liosa. Borro esto y seguimos. Ahora nos falta la parte más liosa, que es sustituir todas estas rectas que están en A dentro de la F y buscar extremos relativos. Es decir, nuestra función, imaginad que es una curva así. Nosotros cortamos la función con una recta de manera que nos quedará una curva así. Cortamos con otra recta, nos puede quedar una curva así,
y cortamos por otra recta, nos puede quedar una curva así. Al hacer la intersección de estas rectas con mi función, me quedan estas curvas. Estas curvas pueden tener máximos y mínimos. Aquí en el dibujito tendríamos un máximo. Pues los extremos relativos de estas curvas también son candidatos a máximos y mínimos absolutos. ¿Cómo se encuentran? Primero nos copiamos la función. Vamos a hacer la intersección de mi función con la recta y igual a 0, que es la más fácil. Lo que voy a hacer es sustituir la recta dentro de la función. Si sustituimos, me quedará la xx y la y valdrá 0, me quedará x al cuadrado, esto se va a 0, se va a 0, se va a 0, más x. Esta función que me ha quedado es mi curva que está en la frontera. Para encontrar máximos y mínimos relativos, pues derivamos esta función, que ya solamente está en función de x, me quedará 2x más 1 y la igualamos a 0. De aquí me sale el punto menos un medio. El punto x igual a menos un medio igual a 0 será un posible extremo absoluto. Antes de ponerlo como candidato, me tengo que asegurar que está dentro del conjunto, porque puede ser un punto que esté por aquí fuera. Hacemos lo mismo que hacíamos antes. Nos escribimos todas las funciones de la restricción. Mi punto a estudiar es el menos un medio 0 y miramos si cumple. Como es un punto frontera, si está, nunca va a estar dentro, siempre va a estar en los iguales. Sustituimos la x vale menos un medio, más 0 es mayor o igual que menos 3, pues sí. El siguiente, mi x que es menos un medio es menor o igual que 0, que es mi y, pues sí. Y mi y que es 0 es menor o igual que 0, pues también. Como está dentro de la restricción, este punto es otro candidato a extremo absoluto. Tenemos que mirar las otras dos rectas. Tenemos nuestra función apuntada, ahora vamos a intersecar esta recta de aquí, la recta y igual a x. Pues donde pone y ponemos x, así que esto nos quedará x al cuadrado más x al cuadrado menos x por x más x más x. Si simplificamos, ya solo la tenemos en función de x al cuadrado menos x al cuadrado se va y nos queda x al cuadrado más 2x. Ya tenemos la curva que queda al hacer la intersección de esta recta con la función. Para encontrar sus posibles extremos relativos, pues hacemos la derivada y la igualamos a 0. Nos queda 2x más 2 igual a 0, nos queda que x es igual a menos 2 entre 2, nos queda que es igual a menos 1. Si mi x es igual a menos 1, mi y es igual a menos 1. Hacemos lo mismo que antes. Tenemos que ver si el punto menos 1 realmente está dentro de aquí. Me apunto todas las ecuaciones. Vamos a ver si cumple las inecuaciones. Menos 1 mayor o igual que menos 3. Pues sí, menos 2 es mayor o igual que menos 3. Menos 1 que es la x es menor o igual que menos 1 que es la y, pues también. Y la y que es menos 1 es menor o igual que 0, pues también. Pues el punto menos 1 es otro candidato a extremo absoluto. Vamos a hacer la intersección con la última recta. Tenemos la función apuntada, tenemos que hacer la intersección con esta recta, que es la recta igual a menos 3 menos x. Pues donde pone y pondremos menos 3 menos x. Esto quedará, si desarrollamos todo esto, nos queda... Ya tenemos la curva que queda de hacer la intersección de esta recta con nuestra función. Para encontrar extremos relativos, pues hacemos la derivada y la igualamos a 0. 2 por 3 es 6, más 9 igual a 0. Nos queda que la x es igual a menos 9 entre 6, es decir, que la x es igual a menos 3 medios. Ya tenemos la x, para calcular la y sustituimos. Nuestra y será igual a menos 3 menos menos queda más 3 medios. 3 es menos 6 medios más 3 medios, me queda menos 3 medios. Pues ya tenemos la x y la y. Miramos otra vez si el punto menos 3 medios menos 3 medios se encuentra dentro de la restricción. Pero no hace falta que lo mire porque este punto lo tenemos aquí. Así que sí que está dentro de la restricción. Pues tenemos otro candidato. Ahora ya tenemos nuestros posibles extremos absolutos. Los puntos críticos, los puntos de corte del recinto y luego los extremos que nos habían salido cuando cortábamos estas rectas con la función. Nos han salido repetidos un par de puntos. Esto es habitual. Ahora, para saber cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto, tenemos que sustituir todos los puntos de la función. Nos quedará... Esto es lo que nos ha dado al sustituir cada punto de la función. El valor más bajo de la función es este menos 1, así que tenemos un mínimo absoluto en el punto menos 1, menos 1. Y el valor más alto que nos ha dado es este menos 6, así que tenemos el máximo absoluto en el punto menos 3, 0.
Aquí os dejo un vídeo de extremos absolutos con multiplicadores de Lagrange. Aquí os dejo toda la lista con los vídeos de funciones de varias variables y si no queréis perder el canal de vista, en la casita de aquí en medio os podéis suscribir.